comida y todo se comía, yo no tengo ningún problema. La gente siente que yo les acepto, que yo les amo porque como lo que ellos comen, y eso es algo que mi papá nos dejó. Mi mamá me dejó otro legado. Mi mamá nos decía: hijos, sean acomedidos, porque una persona acomedida cabe en cualquier lugar. Sabes que antes de que mi esposa se enamorara de mí, primero se enamoró su mamá de mí. La suegra primero le gusté. Porque mire, yo llegaba a la casa cuando mi pastor me invitaba a comer y terminaba de comer y levantaba mi plato, y mi suegra era así como que los hombres no podían hacer nada y las mujeres sí. Y yo levantaba mi plato: hijo, déjalo. No, suegra, levantaba. No, no era mi suegra, no, pastora. Levantaba el plato, lo lavaba y me ponía a lavar los platos. ¿Sabes que la pastora empezó a decir nadie? Mi pastor empezó a decir: ni las muchachas de la iglesia son como Cándido. Y allá empezó: Damaris, órale, Damaris, órale. Porque una persona acomedida. Entonces, no solo te preocupes, como el tema de ayer del pastor Garza, no solo te preocupes por conquistar una herencia, sino preocúpate por desarrollar las personas que van a recibir, como dijo el pastor, los herederos que han de recibir esa herencia. Entonces, eso es legado. Legado son las buenas costumbres, los valores. Hay una herencia natural y hay un legado natural que tú les puedes inculcar, seas creyente o no seas creyente, a tus hijos. Y hay un linaje natural, y te explico esto porque luego voy a entrar a lo espiritual. Se denomina linaje a la descendencia o ascendencia de un grupo familiar. El concepto se emplea sobre todo cuando se trata de una familia de la nobleza. Cuando hablamos de linaje, hablamos de estirpe, de ascendencia, de dinastía, de casta. Si yo les dijera a ustedes: ¿alguien ha escuchado de el linaje de los Slim? Entonces, es un hombre que ya no solamente fue algo que dejó a sus hijos, sino ahora ya es un linaje. Ya, bueno, ¿sabes tú que la Biblia dice que tú y yo somos linaje de Abraham? Que si somos de Cristo, linaje de Abraham somos, y herederos según la promesa. La Biblia nos habla de linaje, y hoy vamos a aprender principalmente qué es el linaje. Así que naturalmente hay una herencia, hay un legado que transmitimos, pero podemos dejar un linaje natural a nuestras generaciones. Que tu apellido, que lo que tú inculcas se transmita de generación en generación. Bueno, hablando espiritualmente es lo mismo. Hay una herencia espiritual. Así como una herencia material es lo que tú logras conquistar para heredar a tus hijos, ¿qué estás logrando espiritualmente para dejar a tus hijos? ¿Qué herencia espiritual? ¿Eres una persona de renombre en la iglesia? ¿Sabes que mi suegro es Ignacio Barrera? Pero ¿sabes que los Barrera en Coatzacoalcos ya es algo que mi suegro alcanzó? Que ya decir, a mí todavía me dicen: ah, Cándido, el que se casó con la hija del pastor Barrera. O Cándido, el que está casado con... No he podido, mire, ya no he podido romper con lo de los Barrera, y más adelante te explico. Pero una herencia espiritual es lo que tú alcanzas con Dios. Es el ministerio, el liderazgo, el nombre, lo que tú puedes lograr espiritualmente. Papás, yo les decía ayer a los papás: lo que tú no conquistes, se lo dejas de tarea a tus hijos. Si tú no logras conquistar la escasez, la miseria, el estar endeudado, no logras conquistar eso, eso se lo dejas de tarea a la siguiente generación. Entonces, todo lo que yo logre conquistar, dice la palabra, el que es vencido de algo se vuelve esclavo de lo que le venció.
Así que muchos de nosotros no hemos logrado vencer ciertas cosas. Hablo de pobreza, hablo de ciertos hábitos, hablo de ciertas costumbres, hablo que no podemos vencer y tenemos que conquistar para entonces ya no dejar esa herencia de pecado, esa herencia de pobreza, esa herencia de enfermedad. Tengo que conquistar y dejarle a mis hijos una herencia espiritual que sea agradable. No solamente dejarle herencia económica, sino también una herencia espiritual. No solamente preocuparme por una herencia espiritual, sino por un legado espiritual. ¿Qué estás dejando? ¿Qué estás transmitiendo? ¿Sabes que el legado natural son los valores? Dije hace rato, las costumbres, las cosas buenas que tú les dejas en tus hijos. Pero hablando en lo espiritual, dejar un legado espiritual es lo que tú transmites a tus hijos. Escuche esto. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés: tomaré de tu espíritu y lo pondré sobre 70. Tomaré de lo que tú eres, de lo que hay en tu corazón, de la forma en la que tú me buscas, y lo pondré sobre 70. Eso no es herencia, esto es un legado espiritual. Es lo que tú eres en Dios. Ahora te pregunto, papás, pastores, líderes, ¿te gustaría que Dios tomara de lo que hay en ti? Haz así conmigo. Y lo dejara sobre tus hijos y sobre tus nietos. Por eso el legado espiritual, los valores, legado natural son los valores que te dan, pero legado espiritual es lo que tú lograste ser. Los valores es lo que tú eres. Tú y yo transmitimos a la siguiente generación lo que somos. Podemos decirle lo que querramos, pero solo transmitiremos lo que somos a la siguiente generación. Por eso es la importancia de crecer en el Señor. Por eso es la importancia de vencer las cosas que me están haciendo mal, porque eso lo dejo de legado a la siguiente generación. Pregunto, ¿cuántos tienen la costumbre de orar todos los días en su casa? Que tú ya venciste la pereza, la apatía, la desidia, y que todos los días oras y tus hijos te escuchan orar, como decía el pastor. ¿Sabes que eso es un legado? Lo que tú eres lo transmites a los demás. Dios toma de lo tuyo espiritualmente. Dice la Biblia, cada árbol da según su género. Por sus frutos se conoce el árbol. Así que imagínate, queremos dejar un legado de santidad, un legado de una vida cristiana, un legado de conquista, un legado de... No lo podemos dejar, porque el legado espiritual es lo que somos. Así que tenemos que preocuparnos por crecer. Dijo el Señor Jesucristo, lo que mi Padre hace es lo que yo hago. Así que imagínate, tengo 3 hijas y muchas cosas, decía yo a los papás, de muchas cosas me abstengo, de muchas cosas no hago, porque digo, yo no quiero dejar en mis hijas, que son mujeres, no quiero dejar un legado que no sea de bendición. No quiero abrir puertas. Yo me voy a reproducir. Mis hijas van a ser lo que soy yo. Por lo tanto, mientras más crezca. Recuerden que ayer decíamos, papás, que nuestro techo es el piso donde comienzan nuestros hijos. Así que mientras más yo me esfuerce por lograr cosas en el reino de Dios, por conquistar cosas, por ir transformando, por ir cambiando, por ir quitando todo lo que estorba en mí, ellos van a comenzar desde una posición mejor, y por eso van a lograr más cosas que más adelante vamos a ver. Entonces voy a decir otra vez, herencia es lo que dejas a tus hijos, natural o espiritualmente. Legado es lo que dejas en tus hijos, natural
o espiritualmente, pero linaje es lo que dejas en tus generaciones, a tus generaciones. Hay personas que han escuchado hablar de esto del linaje, y hay personas que se molestan porque cuando escuchan de linaje y se dan cuenta que algunos son nietos de pastor, hijos de pastor, que sus padres buscaron a Dios, los que acabamos de llegar, los que venimos de la calle, nos molestamos. No, pues yo qué, entonces ellos tienen linaje, yo qué, soy de raza qué, corriente, o qué soy yo. Y Segunda Timoteo, voy a empezar el tema del linaje. Segunda Timoteo 2:8 y Apocalipsis 22:16. Segunda Timoteo 2:8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Jesucristo era del linaje de David. Mire, no sé a qué persona admiras, pero David era un emblema para los judíos. Lo que era Moisés, lo que era Elías, lo que era David, era un emblema. Entonces Jesucristo dice, viene del linaje de David. Bueno, Apocalipsis 22, nada más agarré dos citas, pero hay muchísimas. Dice 22:16: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La Biblia dice en la genealogía de Jesús que desde Abraham hasta David, 14 generaciones. ¿Cuántas generaciones? 14. De David a la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y de la deportación de Babilonia a Cristo, 14 generaciones. O sea que de David a Jesús son 28 generaciones. Algunos dicen que cada generación equivale a 40 años por lo menos. Si multiplicamos 28 generaciones por 40, nos dan 1120 años. 1120 años son 11 siglos más 20, más 2 décadas. 11 siglos. Cuando Jesús dice, yo soy del linaje de David, lo que está diciendo es, algo que hizo David se ha perpetuado y perpetuado y perpetuado 28 generaciones, más de 1000 años se ha perpetuado. ¿Te imaginas, amado, que lo que tú estés haciendo hoy y que lo que tú hagas con Dios, eso repercuta en todas tus generaciones? El propósito de este congreso es que tengamos una mentalidad generacional, que pensemos en la siguiente generación, tanto natural como espiritual como ministerial, que pensemos en la siguiente generación. Yo me quiero ir un poquito más allá. No pienses ni siquiera en la siguiente generación, piensa en el linaje que puedes decir. Imagínate, te pregunté hace rato si habías escuchado de la familia Slim. Te había preguntado, ¿han escuchado? Imagínate, ¿cómo se apellida, pastor? Vega. Imagínese que en 200 años diga, no, yo soy de los Vega, de la iglesia Fuentes. Mis hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, todos nosotros hemos buscado. Hoy te voy a explicar qué es lo que pasa con las generaciones. ¿Por qué Dios busca un linaje? ¿Por qué Dios está buscando no solo una mentalidad de la siguiente generación, sino por eso Abraham dijo, porque enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y él estará pendiente de esas generaciones? Dios no es solamente el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Dijo, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Sabes, es un Dios que está pensando en linaje. La Biblia dice, quiero que tengas en cuenta esto, la Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos
¿Hasta qué generación? ¿Alguien tuvo un papá o un abuelo que fue malvado? ¿Alguien tuvo? Levante su mano. Que adoraron a la muerte, que fueron brujos, que hicieron maldad, que mataron. Dice la palabra que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué dijo eso? ¿Y qué tiene que ver mi generación primera y la segunda generación y la tercera, la cuarta? ¿Por qué hablamos de que 5 generaciones? 5 generaciones. Mire, me sorprende cuando tú lees la Biblia pensando esto. Dice la Biblia, Noé fue hallado perfecto en sus generaciones. ¿Sabes que Noé se salvó porque no era más guapo que los demás? ¿Sabes que lo que salvó a Noé es que en sus generaciones era perfecto? ¿Sabes que tú puedes levantar a partir de hoy? Hoy te vas a dar cuenta qué generación eres tú. Si eres la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hoy te vas a dar cuenta qué generación eres y lo que te falta entonces para dejar un linaje que sea perfecto en tus generaciones. Hoy vas a saber qué implica. ¿Qué responsabilidad tengo con la generación que yo estoy ocupando? ¿Qué tengo que preparar a la siguiente generación? ¿Y qué va a pasar cuando yo logre que en mi descendencia haya 5 generaciones que no se hayan apartado de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí somos primera generación? Que nadie en mi familia era cristiano más que tú. Ok, vamos a entrar al tema entonces. 5 generaciones, cada generación las pueden poner si gustan allí. A la primera generación se le llama generación de confrontación, a la segunda transición, a la tercera se le llama la generación de la decisión, la cuarta es la de gobierno y la quinta es la de reino. Y hoy va a saber usted por qué a la primera generación le cuesta tanto trabajo muchas cosas y a la cuarta y quinta generación parecía que están en autopista, que están nada más aterrizando suavecito, que todo les sale bien. Tiene que ver con esto. Así que, número 1, la primera generación es la generación de confrontación. Son los primeros que reciben a Cristo en la familia. Son las personas que abren brecha. Son los que van, como dice la Biblia, llorando, van sembrando la palabra, pero con regocijo la van a cosechar. Son los primeros en empezar a guardar los principios de la Biblia de Dios. Son los que le dicen: estás loco, solo estás alimentando al pastor. Mira el pastor gordo y tú llevando tus diezmos y llevando las primicias. La primera generación de cristianos es la de confrontación, porque es la que, escúchame, otra vez levanten la mano, primera generación, no la bajen. Yo quiero que le den un aplauso a todos ellos. ¿Sabes qué es la generación más difícil? Es la más difícil, es la que recibe las críticas, es la que la familia se aparta de ella porque traicionó lo que se les había inculcado, la costumbre de la familia. Es la que más lo sufre. Yo pensaba, y se los dije hace rato, que yo era primera generación. Yo pensaba, porque dije: no, yo no puedo ser segunda generación, porque la segunda generación ya crece en el camino del Señor y yo no crecí. Yo a los 20 tuve mi encuentro con el Señor, así que yo no puedo ser. Pero cuando empiezo a estudiar esto, me doy cuenta que mi mamá fue la primera generación. Mi mamá es la que recibió hasta golpes de mi papá por ir a la iglesia. Un día, recuerdo, vivíamos en Tampico. Y recuerdo que llega mi papá de haber navegado y llega y pregunta: ¿y tu mamá? Y enfrente de la casa en Tampico donde vivíamos había una iglesia cristiana. Y yo le digo a mi papá: está allí en la iglesia. Allá se fue a meter.
¿Dónde están los pastores? ¿Cuántos saben que los pastores tienen mal testimonio? Mire, yo me asomé por la ventana, yo tenía como 12 años. Mi papá se mete a la iglesia cristiana, tipo cavernícolas, de los cabellos traía arrastrando a mi mamá para la casa. Primera generación. Los que los dejaron durmiendo afuera, los que los papás dijeron: si te vuelves cristiano, nunca más cuentes con nosotros. Hay gente que por haberse vuelto cristiano, sus padres le dijeron: para nosotros tú estás muerto. Esa primera, ¿sabes que Dios tuvo que agarrar gente de carácter para ser primera generación? Gente que soportara todo eso, que soportara. Mire, yo soy segunda generación. Yo no tuve ningún obstáculo. Mi papá jamás me dijo: ¿a dónde vas y qué estás haciendo con tu vida? Ya mi mamá había roto con eso. Ya mi mamá había ganado batalla. Ya mi mamá había dejado un peldaño para que yo pudiera subir. Cuando yo tengo un encuentro con Dios, yo quiero dejar escuela, quiero dejar todo. Solo me interesaba buscar a Dios. Y mi mamá me dijo: hijo, ¿qué quieres hacer? Mamá, yo quiero estar todo el día con Dios. Mi mamá me dijo: yo voy a hablar con tu papá. ¿Quieres irte a vivir? Hablo con el pastor para que tú vivas en la iglesia. A los 6 meses de convertido, hasta que me casé, yo viví en la iglesia. Yo estuve en la iglesia toda mi vida cristiana. Para mí fue tan fácil poder orar, poder ayunar, poder buscar a Dios, poder servir a Dios. Nunca tuve una traba, porque hubo una primera generación de confrontación, la que apechugó. Y sabes que muchas veces los de la segunda generación menospreciamos. Muchas veces yo le dije a mi mamá: oye, ¿por qué no creces? Mira cuánto estoy creciendo yo, mira cuánto aprendo de la Biblia, mira cuánto me usa Dios, y tú te quedaste nana. Yo no entendía que la función de mi mamá no era crecer. Qué bueno que alguno sea primera generación y crezca y alcance ministerio. Qué bueno, es la gracia de Dios. Pero la primera generación le corresponde soportar, aguantar, continuar. Están rompiendo brecha, están abriendo camino para que toda su generación alcance un linaje. Dale un aplauso a la primera generación. Y es en todo, hermanos. Así como te hablo de la vida espiritual, así pasa también con lo natural. Algunos son primera generación de negociantes, que todos tenían un salario, todos trabajaban, y tú dijiste: yo no, yo voy a abrir, yo voy a vender, yo voy a hacer esto, yo no quiero ser asalariado. Y sabes, todo mundo, ¿qué te pasa? Si ya sabes, naces, te asalarían, mueres ese es el orden. Y la primera generación son la que tuvo que aprender solo, fue la que recibió coscorrones. Mi papá nunca nos dejó comer con los dedos. Si había un pecado que se cometía en la mesa, era comer con los dedos. Mi papá nos corregía, a lo mejor hasta abusaba corrigiéndonos, pero todos aprendimos hasta pelar camarones con cubierto y tenedor. Pero ¿sabes por qué? Porque mi papá venía de un pueblito y él tuvo que entrar a los 16, 17 años a la armada a trabajar. Y allí en la armada se burlaban de que él no sabía comer, de que él no sabía utilizar una cuchara. Con trabajo había comida en su casa como para que hubiera cubiertos. Fue tanto lo que sufrió y lo que lloró, que él dijo: mis hijos jamás pasarán las vergüenzas que yo paso. Tienes que preocuparte por la siguiente generación. Si te toca a ti abrir brecha, es para que la siguiente generación lleve una vida más tranquila. Así que si ahorita tú estás en la primera, debes sentirte orgulloso de que Dios te halló como fiel, como que tú sí aguantas, como que si hubiera escogido al otro no iba a soportar, pero tú sí tienes el carácter para abrir brecha.
Amén. Segunda generación. La segunda generación es la generación de la transición. Es la generación que le toca lo que el otro rompió, que tú ahora sí en lo suavecito transiciones del punto A al punto B. Que ese impulso que ya te dio la primera generación, rompiendo, soportando, aguantando críticas, la familia se alejó, ya no te invitan a Navidad, ya no nada. Entonces tú en la segunda generación vas a transicionar, vas a recibir instrucciones. Mire, es como cuando te dan la estafeta. Ya viene encarrerado el primero, te da la estafeta y tú lo que te corresponde es seguir corriendo. Cada generación tiene una responsabilidad y un triunfo. La primera tiene que soportar, la primera tiene que aguantar, pero la segunda tiene que correr. La segunda tiene que aprovechar lo que pagó la primera generación y hacer esa transición. Escucha, porque la segunda generación todavía vio las borracheras, todavía vio los golpes, todavía vivió cosas que no debió haber vivido. Pero ahora, como a mí me están encaminando, yo voy a hacer algo diferente. Mi familia ya no sabrá, hermanos, mi familia, mis hijas ya no saben lo que es llegar un borracho, lo que es que llegue un borracho a la casa. Mis hijas ya no saben lo que es olor a licor, ya no saben lo que es un cigarro, ya no saben, porque yo soy la segunda generación. Yo soy el que me correspondió agradecer lo que hizo la primera, valorar lo que hizo la primera y avanzar, alejarme lo más que pueda. ¿Sabes que yo viví tantas borracheras de mi papá que yo no soporto estar en un lugar donde haya borrachos? ¿Sabes que me empiezo a poner nervioso? Porque para mí borrachera eran golpes, para mí borracheras era salir huyendo de mi casa, para mí borracheras era esconderme y dormir en casa de ver quién vecino. Entonces yo no soporto. Yo estoy con mi esposa en alguna actividad y que hay gente que esté tomando y yo empiezo a decirle vámonos, y mi esposa, espérate, se está poniendo bueno esto. Ahorita te voy a explicar por qué. Nada, es cierto. Pero le digo, vámonos. Y ella me dice, espérate, acabamos de llegar, nos invitó el vecino, no los queremos ganar para Cristo, hay que ser cortés con él. Y yo le digo, vámonos, vámonos, vámonos. No soporto el olor a cerveza porque me recuerda y yo quiero alejarme lo más que se pueda. Por eso soy la segunda generación, la de transición. ¿Cuántos de aquí son segunda generación? Quiero ver el pastor, segunda generación. Varios. Mire, gracias a Dios que varios son pastores junto conmigo. Quiere decir que hicimos bien, que nos alejamos, que buscamos, que corrimos, que nos dejamos de ese mundo. Estamos transicionando. A esta le costó romper, pero a mí me corresponde correr y alejarme lo más que se pueda. Para mí, hermanos, es un honor ser pastor. Yo vengo de una familia mundana, yo vengo de cosas feas, y que Dios me haya llamado a su gracia para predicar su palabra. Mire, hay muchos que piensan que porque son cuarta o quinta generación, uno les debe tener envidia. Escúchame, eres primera generación, no tienes que tener envidia de nadie. A ti te tocó romper, a ti te tocó aguantar, y tú preparaste el camino para los que siguen. Los que somos segunda generación, nos toca profundizar, nos toca crecer, nos toca aprender principios, nos toca levantar una familia diferente a la que nosotros venimos. Así que la generación de transición, mire, Abraham fue el de la transición. Salir de Ur de los Caldeos, caminar a lo desconocido, soportar vergüenzas, etcétera. Abraham, pero cuando llega Isaac, que es la segunda generación, él ya había aprendido de la primera. ¿Sabes que para Isaac dice la Biblia que Isaac se casa con Rebeca y Rebeca era estéril? Y dice la Biblia, y oró Isaac por su esposa Rebeca, y su esposa Rebeca concibió. Y tú dices así, pues qué fácil, di conmigo, pues qué fácil. Pero si analizas
Dice, era de edad de 40 años cuando conoció a su esposa, la cual era estéril, y él oró por ella y ella concibió. Y dice que cuando nacieron los niños tenía 60 años Isaac. O sea, él había aprendido que su padre oró hasta que concibió, y él se le hizo tan fácil. Isaac oró a Dios porque él ya nació de este lado. Isaac es segunda generación. Los de segunda generación, hermanos, mira, ponme atención. Qué triste sería que una persona de primera generación, que le toca romper, que le toca aguantar, que le toca soportar, claudicara y no pudiera ver a sus hijos en la segunda generación y lo demás. Pues qué triste sería a los que son segunda generación, que no entendieran que tienen que profundizar, que no entendieran que les toca correr, que les toca alejarse de ese mundo pecaminoso, que les toca alejarse de esas costumbres y aprenderlas del reino de Dios, que aunque ya alguien pagó un precio por ti, además de Cristo, que a ti te corresponde avanzar. Te dieron la estafeta, corre lo más que puedas correr. Tercera generación, y esta es la generación de mis hijas, la generación de la decisión. Porque sabes que muchos llegan. ¿Cuántos son tercera generación? Levanten la mano. Tercera generación de cristianos. Miren, esta es la generación peligrosa, de verdad. Porque el de la segunda generación conoció el mundo, conoció el pecado, conoció la maldad, y él se quiere alejar. Pero los de la tercera nacen suavecitos. Ellos ya no saben lo que es el licor, lo que es la pornografía, lo que es esto, lo que es la maldad. Y entonces esta tercera generación se quiere asomar. Oye, pero es que yo no conozco. Oye, pero qué aburrido es estar todo el día en la iglesia. Es que pura Biblia, oración, iglesia. Oye, pero mis amigas bailan. Mire, segunda generación, ¿qué te importa que tus amigos bailen? Si de ahí vienes. Pero la tercera generación es la que tiene que tomar la decisión. Si la tercera generación puede perseverar en las cosas de Dios, haz conmigo así. Ya la hicimos, hermano. Ya la hicimos. Si puedo. Por eso yo les dije ayer que yo creo que Dios, queriendo levantar una generación, quizás a mi suegro, Dios permite que yo me case con su hija. Quizás por mi formación, por mi carácter, yo no iba a permitir que mis hijas se apartaran del camino del Señor. La tercera generación es la generación de Jacob. Jacob tuvo un hermano. ¿Cómo se llamaba su hermano? Esaú. ¿Y qué hizo Esaú, que era tercera generación? ¿Qué hizo? Menospreció la primogenitura, menospreció la bendición, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. La tercera generación muchas veces no valora lo que hizo ni la primera ni la segunda. Él nace ya en cuna. Son los que dicen: yo nací en cuna cristiana, pastor. Ayer platicaba con Gamaliel, el muchacho que ha andado conmigo, y él me decía: yo soy cristiano desde que estaba en la panza de mi mamá. Yo llego a la iglesia desde antes de nacer. ¿Sí fue Gama el que me lo dijo? Antes de nacer. O sea que embarazada su mamá, el Gama ya venía a la iglesia. Tercera generación es la que va a decidir: o echo a perder lo que hicieron las generaciones anteriores y me voy al mundo como hizo Esaú, menospreciando todo, y hasta el día de hoy Esaú tiene guerra con el pueblo de Dios. O me voy y echo a perder, o sigo adelante como hizo Jacob, y su nombre fue cambiado. Y ahora te llamas Israel, y ahora empiezas a ver cosas que los demás no han visto, y entonces en ti se va a manifestar todo lo que Dios prometió a la primera generación, a la segunda generación. No es que los de la tercera generación sean más espirituales, no lo son.
dígale al legendario que está a su lado, no, no lo son. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que están sobre ellos reposando las oraciones del abuelo, del papá, de la mamá y todo eso. Si la tercera generación, que es de la decisión, necesita, hiciera lo que le corresponde hacer, que es buscar a Dios de convicción, da lugar a la cuarta generación. La cuarta generación, que miren, aquí en México muy pocos. La mayoría fuimos guadalupanos. La mayoría, hermanos, o sea, no tiene tantos años que estamos. A ver, ¿hay alguien que sea cuarta generación de cristianos? Mire, que aunque sea pongan un grillito que se oiga. ¿Sabes qué personas? La cuarta generación se le llama generación de gobierno. La cuarta generación fueron las 12 tribus de Israel. Esa fueron la cuarta generación. 12 tribus de Israel. Gente en autoridad, gente que mandaba. La cuarta generación, como son, ¿por qué mis sobrinos Peter, Johnny? ¿Por qué en 5 años han logrado quizás más de lo que yo logré como pastor en 30 años? ¿Por qué? ¿Porque son más inteligentes que yo? A lo mejor. Pero son cuarta generación. Son gente de gobierno, son gente que Dios les da gracia, que se le abren puertas, porque recuerda, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y algunos más hasta la cuarta. Pero ya la cuarta generación ya va a gobernar. La cuarta generación. Así que, amado, eres primera, eres segunda o eres tercera, tú tienes la responsabilidad de alentar a la siguiente generación. Tú tienes la responsabilidad, escúchame, no solo de un legado, de dejar un legado, de establecer un linaje. Que tú puedas decir, como dice la Biblia de Abraham, que de sus lomos salió Leví, que Leví ni siquiera había nacido y ya estaba diezmando en los lomos. Sabes que Leví es la cuarta generación y Abraham es la primera, pero lo que hizo Abraham, lo que practicó Abraham, estaba repercutiendo hasta la cuarta generación, porque Abraham cuidó que la primera, la segunda generación continuara y los hijos de sus hijos la tercera generación, y entonces la cuarta generación ya estaba disfrutando desde lo que hizo la primera generación. Amado, no solo deja un legado en la siguiente generación, busca la manera. Mire, hay películas que han hecho de hombres que van a morir y tienen hijos pequeños o su mujer está embarazada, y estos hombres, hay películas así que tratan, que como saben que van a morir, todos los días se graban. Y todos los días le dan consejos a sus hijos. No voy a estar contigo, hijo. Yo vi una que me hizo llorar, donde le estaba diciendo: hijo, ya ahorita debes tener casi 18 años. Te van a salir vello en la cara. Mira, así se rasura uno. Se rasura de esta manera. ¿Qué mentalidad de este hombre? De no dejar huérfano a su hijo, de no quitarle el apoyo de un padre a su hijo. Pero no solo una mentalidad de generación, sino una mentalidad de un linaje. Voy por la segunda, voy a preparar la tercera. La tercera no tiene que tomar malas decisiones. Y si estás en la tercera, voy a preparar la cuarta, porque la cuarta le voy a enseñar: hija, tú no camines con la cabeza agachada, tú vas a ser de gobierno, tú vas a ser de autoridad. A ti se te van a abrir puertas, a ti vas a lograr esto, porque eso es lo que Dios dice en su palabra. Así que una mentalidad de linaje. ¿Qué voy a hacer con la cuarta generación? Mire, de verdad, mis hijas son tercera generación de parte mía, pero son cuarta generación de parte de su mamá. O sea que están campechaneando entre tercera y cuarta. Entonces yo les digo a mis hijas: prepárense, ustedes van a lograr más cosas, como yo les dije ayer.
Están logrando cosas que en mi vida, hermanos, ¿cuándo iba a estar yo en Japón? Han estado en Japón, en Brasil, en Estados Unidos, en Colombia, en Guatemala. ¿Cuándo yo? Hablan idiomas, las tres a veces cuando quieren decir. Yo me acuerdo en mi casa cuando mi papá y mamá querían decir algo que no quisieran que nos enteráramos, decían, oipo, empe, lapa, nopo, chepe, bapa, mopo, y Bapa, mopos, y es lo que hablaban. Mis hijas se ponen a hablar en inglés en la casa. Yo me quedo así, como por más que quiero, no se puede. Porque de un lado, tercera generación, tengo que cuidar que tomen su decisión por Cristo. De verdad, yo he sido tan estricto con mis hijas, porque sé lo que estoy cuidando, no solo porque son mujeres, porque sé lo que representan. Mire, la Biblia habla de un hombre llamado Onán, que es el que le dijo, tu hermano se murió, levántale descendencia a tu hermano. Y el otro no le quiso levantar descendencia a su hermano, y Dios lo mató porque no le quiso levantar. ¿Sabe que mis hijas, a lo mejor el linaje es el de mi pastor? A lo mejor ellas siguen siendo cuarta generación Barrera. Hermanos, ¿por qué no levantarle un linaje al otro? ¿Sabes que este Onam, el que Dios lo mató porque no quiso embarazar a su cuñada, ¿sabes que este Onam pudo haber estado en la genealogía de Jesucristo porque venía del linaje de Judá y de allí nació el Cristo? ¿Sabes que pudo haber figurado, pero no quiso levantar un linaje que no fuera netamente de él? Cuarta generación es gobierno. Todo mundo sabe que el número 12 habla de gobierno. Todo mundo sabe que seremos juzgados en las 12 tribus de Israel y estarán 12 tronos. Todo mundo sabe eso. Es la generación de gobierno. Y termino. Número 5. El quinto. Visito la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta cuando mucho. Pero la quinta, si la cuarta es de gobierno, la quinta, hermanos, ya es de bendición. Quinta generación, José el soñador. Ellos ya salen a reinar. 30 años tenía José cuando estaba preparado por Dios, formado por Dios, para que él saliera a reinar como segundo. La quinta generación es la generación de reino. Si los de la cuarta generación ya ven puertas abiertas y ya Dios les da gracia y lo que ellos emprenden es tan fácil, los de la quinta generación. Yo escuché a una profeta de Argentina que decía: mis nietas son quinta generación. Y me decía: Pastor Cándido, yo voy, mis nietas van a recibirme al aeropuerto cuando yo regreso de predicar de algún país. Y yo estoy con mis nietas y la gente va pasando, las ve, les regala cosas, les regala dulces. Salen del aeropuerto con cosas porque son quinta generación. Porque es generación que ya todo lo demás. Así que, amado, empieza un linaje en tu familia. Empieza a cuidar, no solamente a dejar un legado en la siguiente generación, sino empieza a formar, darles una mentalidad de linaje. Hijo, tú debes continuar, tú debes de perseverar, tú te toca ser segunda, te toca ser tercera, te toca ser cuarta. Mira, no claudiques, porque a partir de la quinta, yo le puedo asegurar que el tal Slim es quinta generación. Y yo le puedo asegurar que los demás son sus hijos, sexta, séptima, octava. Tienen ya en muchas áreas de su vida, tienen el favor y la bendición de Dios. Así que qué bueno este congreso que hablan de legado. Qué bueno que tengamos esa mentalidad de veras de ver por la siguiente generación, y no solamente tus hijos biológicos y tus nietos, sino aún, ¿sabes cuántas veces aquí hay pastores
que conocen a mis sobrinos que están predicando. Mira, mis sobrinos ya predican en lugares que yo ni he predicado. Predican en España, predican en Argentina, predican, ya predican en Estados Unidos. Pero ¿sabes qué dicen mis sobrinos? Tío, gracias, gracias, porque hablando espiritualmente, tío, usted es mi padre espiritual y usted nunca claudicó y usted todo, ¿sabes? Hasta el día de hoy mis sobrinos me hablan, tío, voy a predicar de esto, deme algunos textos, páseme ese tema que escuché hace 20 años. Me acaba de pedir el pastor Peter un tema que prediqué en el 2015. Y le digo, Peter, ¿cómo te acordaste? Me mandó un mensaje, tío, el tema que usted predicó que habla de esto y esto. Y lo busco, tengo mensajes desde el 2012 en mi tableta, lo busco y era como me lo había dicho. Le digo, Peter, ¿cómo te acordaste del tema? Y me dice, tío, ¿cómo no me voy a acordar si fue mi instituto bíblico el que yo hice con usted? ¿Cómo no me voy a acordar? Así que piensa en que lo que estás sembrando en el hermanito de la iglesia, en el joven de la iglesia, miren, ¿qué se sentirá haber sido el que alcanzó a Cash Luna, el que llevó a Cash Luna a los pies de Cristo? ¿Qué se sentirá el que le dio la oportunidad? El que le dijo, oye, eres nuevo en la iglesia, oye, ven conmigo, vamos a una reunión de jóvenes o vamos para acá. ¿Qué se sentirá que tú hayas puesto un granito de arena en alguien que alcanzó cosas? Mire, me enteré por ahí que el auditorio que construyó el pastor Cash Luna tiene capacidad para, ¿cuántas? Diga conmigo 12,000. Diga conmigo, es mentira. El auditorio que construyó Cash Luna tiene capacidad para 11,999 personas. Y yo le pregunté, oye, ¿por qué 11,999 personas? Y dice que porque la iglesia del pastor de Cash Luna tiene 12,000 y que él dijo, yo no voy a crecer más que mi pastor, y lo hizo de 11,999. Diga conmigo, se oye bonito, pero está mal, porque la siguiente generación debe alcanzar más de lo que tú alcanzaste. Así que por lo menos debió haber llevado 12,000 una silla. Porque la mentalidad debe ser que la siguiente, mi techo es el piso donde comienzan mis hijos. Así que yo necesito crecer en todas las áreas, espiritualmente, como persona, económicamente, crecer lo más que pueda, porque ese es el nivel donde van a comenzar nuestros hijos. Ponte de pie, por favor, amada iglesia. A veces pasamos por alto lo que la Biblia muestra tan claramente. Aún en el Nuevo Testamento dice la palabra, dice el Señor, dice Dios, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac ¿por qué se presenta así? Lo que te está diciendo Dios es, yo soy un Dios generacional. Yo soy un Dios de linaje. Lo que tú estás haciendo hoy y que ni siquiera lo has percibido, porque vivimos, como decía el pastor, en el aquí y en el ahora. Pero lo que tú estás soportando, luchando, creyendo, continuando, tú estás dejando un legado a la siguiente generación y muy probablemente estés formando un linaje que viene después de ti. Hermanos, mis hijas tienen que alcanzar y tienen que ser más felices que yo. Tienen que disfrutar más que yo. Tienen que servir más que yo. Lo tienen que hacer. Yo no me conformaría con ver a mis hijas como yo, porque no las estoy formando para que sean segunda generación. Las estoy formando como tercera, como cuarta, y que vayan preparando a sus hijos
para quinta generación. Sanar lo que necesitan sanar, cambiar lo que necesitan cambiar. Dios hizo este congreso para que tú y yo entendiéramos que la leve tribulación que pasamos todos los días está generando un peso de gloria. Mira, quizás como yo me burlé de mi mamá y le dije tú no creces, y hasta la fecha quizás yo diga de mi mamá se quedó chaparrita en el evangelio. Ella cumplió, ¿sabes? Ella es una héroe de la fe para Dios. Ella cumplió lo que tenía que haber cumplido. Creo que estoy cumpliendo lo que a mí me corresponde como segunda generación. Dios quiera que mis hijas lo puedan entender y ellas corran en la tercera y preparen a sus hijos para cuarta o quinta generación. Pero ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer sabiendo que de tus lomos está saliendo un linaje para Dios? ¿Tú qué vas a hacer sabiendo que lo que estás viviendo en esta tierra, que no es agradable, pero estás formando un linaje para el Señor, para que Él se le abra? Como yo te decía ayer, el pastor Andrés Speaker, todo lo que ha logrado, ahorita tiene un congreso la próxima semana, me acabo de enterar, aquí en la Ciudad de México, donde a su congreso viene Cash Luna, viene fulano de tal, viene... Pero él mismo lo dice, no soy yo, son mis generaciones que se mantuvieron firmes, que no cedieron, lo que hace que ahorita a mí tenga gracia y se me abra el cielo para muchas cosas. Cierra tus ojos. ¿Por qué no comenzamos agradeciéndole a Dios la generación que nos tocó ser? ¿Por qué no comienzas agradeciéndole a Dios y diciéndole: Señor, gracias? Gracias porque estoy cumpliendo como primera generación, Señor. Gracias porque ahora entiendo por qué me han tocado los cocotazos más fuertes. Ahora entiendo, Señor, por qué las burlas, por qué las críticas, por qué la familia se apartó de mí. Ahora entiendo que hay un propósito en lo que yo estoy haciendo. Hay un propósito eterno, hay un propósito generacional, Señor. Si tú eres segunda generación, tercera, agradécele a Dios. Dile: Señor, gracias. Gracias por estar en el lugar en el que estoy. Muchas gracias, Señor. Ayúdame a mantenerme, ayúdame a seguir, ayúdame a luchar, Señor. Dame una mentalidad de legado, dame una mentalidad de linaje, Señor. Ayúdame a entender no solo lo que estoy viviendo ahora, sino lo que viene en 10 años, en 20 años, en 50 años. Enséñame a ver lo que viene, Señor.